¿qué tal? Yo soy Daniela de los Santos. Bienvenidos a Conectando. ¿Qué es Conectando? Bueno, hace algún tiempo ya, hace algunos meses, comenzamos con mi equipo de trabajo a llevar un programa a las escuelas que se llama así, Conectando, porque estamos convencidos que es muy importante generar ese vínculo entre padres e hijos. Les hablamos mucho de amor, de límites, pero sobre todo de generar esa conexión, no solo entre padres e hijos, sino también con el personal docente, con los maestros, ya que esto les da mucha seguridad en su vida, los hace crecer como mejores personas, y justamente ahí les hacemos una reflexión donde pues muchos papás nos hacemos, que es qué mundo le queremos dejar a nuestros hijos, pero yo les digo que debe de ser al revés este planteamiento, qué hijos le queremos dejar al mundo. Pero Conectando también es conectar con otras personas, generar esos vínculos importantes, y por eso decidimos crear este podcast, para empezar a conectarnos con sociedad civil, con liderazgos, con personas que influyen en la vida de nuestra sociedad. Y en esta ocasión pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Gersaín Cástulo, un joven líder que ha influido en muchas personas. Comenzó a muy corta edad y pues bienvenido, Gersaín, me da mucho gusto comenzar este podcast Conectando contigo. Hola Dani, hola a todas y a todos. Pues muchas gracias primero por la invitación. Me siento honrado en ser el primer invitado del programa y pues con el gusto de estar aquí, compartir un poquito de lo que hemos vivido, aprendido y ver de qué manera podemos conectar con más personas y motivarlas tal vez a empezar a generar cambios en este mundo que tanto lo necesita. Definitivamente, yo creo que al final esta parte de conectar, de tener vínculos con otras personas siempre nos ayuda a abrir puertas. Seguramente tú lo has comprobado en tu trayectoria. Y platícanos, Gersaín, ¿qué crees tú que necesita un líder para poder conectar con otras personas? ¿Qué son las características que debe tener un líder? Mira, yo creo que a lo largo del tiempo hemos construido algunos principios de liderazgo que han sido bien erróneos, ¿no? Pensamos, siempre que a lo mejor se nos viene a la mente la figura del liderazgo, muchas veces pensamos en esta figura autoritaria que tiene mucha presencia, una voz muy fuerte o mucha fuerza incluso física, ¿no? Afortunadamente con el tiempo este modelo de liderazgo se ha venido debilitando y hemos generado nuevos liderazgos más sanos, y yo creo que la característica principal, independientemente de todas, tiene que ver con la empatía. O sea, un buen líder tiene que ser empático porque tiene que tener esa necesidad de ser sensible, de escuchar y de saber accionar de mejor manera frente a un problema o frente pues, a la situación a la cual se enfrenta. Entonces, principalmente eso, la empatía. Totalmente, y esto me hace regresar a esta parte de los vínculos. Y justamente el programa que generamos de Conectando, la plática que yo le doy a los papás, está basada en varios libros, pero principalmente en uno que se llama Cambios que Sanan, del psicólogo Henry Cloud. Y les voy a leer una parte de lo que dice él, que es vincularse, y habla mucho de esa empatía de la que estás comentando. Dice él, ¿qué significa vincularse? Vincularse es la capacidad de establecer un apego emocional hacia otra persona, es la capacidad de relacionarse con alguien en el nivel más profundo. Cuando dos personas tienen un vínculo, comparten sus pensamientos, sueños, sentimientos más profundos, sin temer a ser rechazados por la otra persona. Y pone un ejemplo que me encanta porque dice, pues él siendo psicólogo atiende a mucha gente, dice, Robbie, un ejecutivo de 27 años que trabajaba en una pequeña corporación, vino a verme porque sufría de una depresión tan sombría que no podía comer ni dormir. Algunos días ni siquiera podía arrastrarse a su trabajo, estaba desesperado. ¿Tienes amigos cercanos?, le preguntó. Tengo muchos amigos, respondió, trabajo con muchas personas y hago muchas cosas en mi iglesia, tengo muchas personas en mi vida. Y le dice Henry Cloud, ¿a quién podría llamar que me pudiera decir cómo te has estado sintiendo en las últimas semanas? Le pregunté, ¿qué quiere decir? Cuando pienso en amigos cercanos, pienso en personas que realmente me conocen, que saben cuando estoy sufriendo y que saben cómo ayudarme. Y le contesta Robbie, ¿estás loco? Nadie quiere saber acerca de mi depresión, no puedo contarle a nadie, pensarían que ando mal. Y así es, le dije, estás tan deprimido que no puedes funcionar, sin embargo, ningún otro ser humano sabe cómo te estás sintiendo realmente. ¿Cómo esperar mejorar así si estás aislado de todos? Entonces, finalmente, ese es un ejemplo claro que a veces pues no platicamos a los demás nuestras cosas, no tenemos esa empatía con los demás.
Y platícame, sé que diriges tú ahorita Global Shapers, que es pues una rama del Foro Económico Mundial hacia los jóvenes. ¿Cómo logras ese vínculo con los jóvenes, esa empatía, esa parte de no solamente ser el líder y tener estas reuniones, sino realmente conocer a las personas? Sé que tú eres muy sensible en ese sentido. Pues, primero voy a poner un poquito de contexto sobre lo que es Global Shapers y cómo es que llegó a esta organización. Justamente el Foro Económico Mundial, que es esta organización con sede en Suiza, que hace una agenda mundial y reúne a los líderes mundiales, en algún momento de su vida se dio cuenta de que no estaban incluyendo a los jóvenes, porque quienes estaban tomando las decisiones eran pues, los líderes mundiales, que eran personas arriba de los 40, 45 años. Entonces, hace 10 años crean este grupo que se llama Global Shapers con la intención de invitar a jóvenes con liderazgo y que están tomando acciones positivas de manera local a lo largo y ancho del mundo. Morelia es una de las ciudades que cuenta con esta organización, son 17 ciudades en México y son más de 450 hubs, que es la figura, así se le llama a nivel mundial, que aglutina jóvenes entre los 18 y los 30 años que están tomando cambio y que están haciendo pues, de este mundo un lugar mejor para todas y para todos. Desde hace 3 años llegamos a la ciudad de Morelia con esta organización y este año 2022-2023 tengo el gusto de presidirla. Y justamente lo que te lleva a ser un Global Shapers es tu trayectoria, vaya. Es lo que has hecho en otros aspectos de la vida, porque muchas veces también pensamos en el líder como esta figura que aglutina masas, que dirige una compañía, que dirige una organización, cuando en realidad el liderazgo es muy amplio, ¿no? Podemos ser líderes de manera muy local, podemos ser líderes en empatía, podemos ser líderes en medio ambiente, podemos ser líderes de emprendimiento. O sea, al final de cuentas, los sectores donde podemos atacar son inimaginables y es lo más padre de todo, ¿no? Yo siempre he dicho que lo más importante, muchas veces la gente dice, es que yo no tengo tiempo de participar, yo no tengo tiempo de hacer cosas, yo estudié medicina y pensamos erróneamente que la participación tiene que ver directamente con las áreas sociales, ¿no? Siempre he dicho, no importa qué te dedicas, no importa qué estudiaste, siempre puedes encontrar la manera de aportarle un granito de arena al mundo, ¿no? Entonces, ya sea médico, ya seas contador, ya seas un empresario, siempre puedes encontrar una manera de conectar con más gente, de generar un cambio a nivel personal y obviamente a nivel sociedad. Totalmente, y me da muchísimo gusto cómo ustedes comienzan a incidir en la vida pública, porque se critica mucho a la política, ¿no? Es que la política es horrible y los políticos todos son horribles, ¿no? Pero no nos damos cuenta que hay jóvenes que sin darse cuenta están haciendo política. Finalmente, todas estas organizaciones como Global Shapers, como Quibernus, todos estos jóvenes organizados, pues están haciendo política, porque política finalmente, ¿qué es? Es buscar el bien común. Exactamente. Entonces, seguramente ustedes hablan mucho de proyectos que quieren incidir en la vida de las personas, pero también hablan de política. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Qué dicen de la política? ¿Cómo ven a los políticos y cuáles creen que son los errores más comunes que cometen los políticos? Definitivamente, yo que al final de cuentas tengo un poquito más de afinidad por el tema social y que estudié Derecho, o sea, mi formación al final de cuentas sí es en las áreas sociales, pues he tenido un poquito más de cercanía con el lado político de la ciudad, del Estado, de México. Pero definitivamente encuentras perfiles que son muy lejanos por su área de acción, por su área de trabajo, que se ven muy poco relacionados con los políticos. Y la percepción de la política en México y en Morelia y en Michoacán es mala. Es mala. Vemos a este político como una figura de corrupción, como esta figura de todo lo que podría estar mal, ¿no? Y lo que no logramos entender es que el político, al final de cuentas, sale de la sociedad. O sea, el político no es una persona que se crió como político. Sí. El político es nuestro maestro, el político es nuestro vecino, el político es nuestro amigo, puede ser un familiar incluso. Son ustedes, somos nosotros. En Global Shapers haciendo política, ¿no? Entonces, ¿qué es de lo que tenemos que empezar a hablar? ¿Qué es eso? Los políticos somos nosotros. Sí. Y si existe corrupción en la política es porque hay corrupción en la sociedad y porque nosotros hemos permitido que la corrupción sea quien llegue al poder, ¿no? Entonces siempre es algo que en todos los espacios donde hemos tenido oportunidad de platicar, de hablar, de tratar de transmitir algo es eso. Pues al final de cuentas el participar, si eres una persona buena, participa. Y si somos más las personas buenas participando, en algún momento vamos a ser los buenos los que estemos liderando pues una organización, un municipio, un estado, el Congreso del Estado, ¿no? Entonces definitivamente creo que tenemos que partir desde eso, entender que los políticos somos nosotros y que todo lo que nosotros hagamos sí incide directamente en las decisiones que ellos toman y por eso es importante que nosotros empecemos a participar desde el área donde estemos.
Definitivamente. ¿Y qué crees tú que le hace falta a los políticos para conectar más con los jóvenes? Veo yo que es un sector que le cuesta mucho, que nos cuesta mucho, yo soy política, los jóvenes, es esta conexión. ¿Qué crees tú que hace falta en ese sentido? Yo creo que empatía. Para empezar. Y también es algo bien curioso. Mira, al final de cuentas, hoy me toca ser joven, en unos años ya no lo voy a hacer. Definitivamente antes era mucho más joven y pensaba diferente. Entonces, lo que tenemos que entender es que las juventudes no se unifican. No todos ni todas pensamos de la misma manera y muchas veces caemos en ese error, que porque tenemos o cabemos en este amplísimo grupo de juventud, porque también no piensa igual una persona, un joven de 18 años que alguien que ya tiene 30, ¿no? Pero que sigue siendo joven. Entonces, ese yo creo que es uno de los errores principales. Creer que los jóvenes o las juventudes pues son todas iguales y que todas piensan de la misma manera y que todas necesitan lo mismo. Y otra también creo que hemos generado una percepción de perfección sobre la manera de participar o sobre la política. Hay políticos jóvenes que al momento en que se convierten en políticos se olvidan de ser quien en verdad son para convertirse en esta figura de perfección de liderazgo, que nos aleja muchísimo de la realidad de las juventudes, ¿no? Nadie se quiere parar a las 5 de la mañana, nadie quiere tener jornadas de 12 horas, nadie quiere tener vidas perfectas. Bueno, todos quisiéramos hacerlo, ¿no? Pero en realidad es muy difícil alcanzarlo. Entonces creo que si el político, que al final de cuentas volvemos a lo mismo, es alguien humano, es alguien real, es alguien que tiene pues un contexto social parecido al de nosotros, pues se comportara de esa manera, sí. Lograríamos conectar mucho más, o lograrían conectar mucho más con la juventud y nosotros con ellos también. O sea, al final de cuentas, cuando tú te entiendes con alguien, cuando descubres que tienen los mismos gustos, que participan en los mismos espacios, que van a los mismos lugares, sin miedo, porque al final de cuentas pues, somos humanos, creo que lograríamos generar pues, una sociedad mucho más sana con la relación entre nuestras autoridades y pues no solo los jóvenes, yo creo que la sociedad en general. Sí, definitivamente yo creo que no hay una persona perfecta en ningún ámbito y justamente en el ejemplo que ponía, dice él, no, ¿cómo van a decir los demás que estoy en depresión? ¿No? A nadie le tengo que mostrar esa faceta mía. Y sí, tienes toda la razón, creo que los políticos debemos demostrarnos también con nuestros miedos, con lo que sufrimos. En mi caso, por ejemplo, que soy mamá, tengo un niño de 6 y uno de 3, les digo yo mucho en las escuelas, pues es córrele, ve y ahora dale tiempo a los hijos, pero también les hablo de esta parte que la sociedad, tenemos esta sociedad que te obliga siempre a ser la mamá perfecta, ¿no? El político perfecto, el empresario perfecto, y les digo, hay que partir de ahí, que no existe una mamá ni un papá perfecto, todos cometemos errores, y más bien, porque les pongo el ejemplo muy claro de hay cosas que tenemos en nosotros que ya no vamos a poder cambiar, pero que no queremos que repitan nuestros hijos. Entonces, qué importante es ahí decirles, ¿sabes qué? Yo les pongo el ejemplo de mi mamá que siempre fumó muchísimo y que en algún momento me dijo, ¿sabes qué, Dani? Esta adicción que tengo es horrible, la agarré muy chica, me hace daño y tal, no me la voy a quitar, pero no quiero que tú la repitas. Entonces, finalmente mostrar esa cara humana de los políticos me parece que es fundamental. Sé que ustedes están haciendo muchos proyectos en favor de la ciudadanía. ¿Qué tanto les ha costado vincular o conectar? Por eso se llama Conectando el programa. Todo el tiempo vamos a hablar de estas conexiones que me parecen muy importantes en la vida. ¿Qué tanto les ha costado vincular o conectar estos proyectos con el sector público? Decirle al funcionario, oye, tenemos esta idea, este proyecto de recolección de basura, no sé, tú me los platicarás. ¿Qué tanto les ha costado poderlos aterrizar en el sector público? Pues mira, creo que es difícil, al final de cuentas, como en todos los espacios. México, desafortunadamente, llega a ser un país de puertas cerradas, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿qué hay que hacer? Hay que tocar muchas puertas, hay que hablar con mucha gente y hay que no tratar de convencer, hay que tratar de conectar con las personas que están ahí. No ha sido fácil, pero afortunadamente también algo que pasa es que, al final de cuentas, al tener una figura tan grande como el Foro Económico Mundial de respaldo, claro, te ayuda a que las personas te escuchen. Definitivamente lo complicado es cuando dentro de los proyectos tratamos de cambiar algunas cosas o acciones que llevan años. Las inercias, ¿no? Sí, inercias que es difícil de frenar. Que es difícil de cambiar, que son difíciles de frenar o que son difíciles de mejorar, porque pues, hay un status quo en el Estado donde las cosas funcionan bien o mal, o más mal que bien, o más bien que mal, y que podrían ser perfectibles como todo, pero que existe la resistencia, ¿no? El miedo al cambio, porque no sabemos qué es lo que viene. O sea, a lo mejor ese cambio puede generar
inestabilidad, puede generar inconformidades, puede generar... Entonces creo que es lo complicado, ¿no? Que más que encontrar dificultad en que se nos escuche o en que haya la apertura para hacer las cosas. La resistencia al cambio. Y platícame algún proyecto que digas, híjole, este me encanta, creo que va a poder prosperar, que tienen en puerta o que ya estén aplicando de alguna manera. Ahorita algo de lo que, obviamente, de la agenda internacional tiene que ver mucho con el cambio climático. El foro abre a los Global Shapers, a los miembros de esta organización, convocatorias para que puedan aplicar a algunos proyectos que puedan ser financiados por organismos internacionales. Y ahorita justamente tenemos un proyecto en puerta, tiene que ver con la creación de una incubadora de proyectos pues en tema de sostenibilidad, se llama Comunidades Sostenibles. La intención es invitar a jóvenes a que se formen en temas de medio ambiente. Y de ahí puedan salir algunos otros proyectos que puedan ser fondeados nuevamente en una segunda etapa del proyecto. Uno de los proyectos que también tenemos en puerta tiene que ver con el manejo del agua. Ahí encontramos, uno de los miembros trabaja con el tema de las plantas tratadoras de agua, tienen unos sistemas que son muy económicos y que muchas veces lo vemos como si tratar el agua o los temas de agua fueran muy complicados, ¿no? Y en realidad no lo son tanto. Lo único que se necesita es voluntad, un poco de presupuesto y personas que le den continuidad a los temas. Entonces, vamos a arrancar en febrero con un programa, es una iniciativa donde queremos llevar plantas tratadoras de agua a pequeños fraccionamientos o a pequeñas comunidades, escuelas, para que el agua que ellos estén utilizando pueda tener un ciclo circular y no sea desperdiciada como normalmente lo hacemos. Excelente, sí es algo que nos preocupa el tema del agua, yo creo que a todos es un tema mundial. Si yo soy un joven y ahorita estoy escuchando el podcast y digo, quiero pertenecer a Global Shapers, ¿cómo le hago? Sé que no solo están en Morelia, sino en varias partes de la República. Platícales cómo llegar, cómo unirte a Global Shapers. Primero voy a hablar, antes de ser parte de Global Shapers, hay que accionar, ¿no? Hay que trabajar, hay que aportarle algo a la sociedad. Algo que es bien importante es que tienes que encauzarte. Por eso yo decía, no importa qué haces, no importa qué estudiaste, no importa cuál es tu área de trabajo, tienes que encontrar el área donde te sientes cómodo, donde dices, esta es mi causa. Tu causa puede ser, sé que tu causa es la infancia. Sí. Hay personas que tienen muy encauzado el tema del medio ambiente, el tema del emprendimiento, okay, el tema de la juventud, los derechos humanos, y así hay una cartera infinita de espacios donde podemos accionar, donde podemos sentirnos cómodos y decir estoy ayudando en un sector. Esto independientemente de la organización a la que pertenezcas, porque no necesitas necesariamente ser parte de un organismo o de una institución para empezar a trabajar. Simplemente hasta el uso de las redes sociales a veces, empezar a informarnos un poco más, compartir qué es lo que aprendimos, señalar injusticias, nos convierte ya en activistas. Segundo, ya una vez que eres activista y estás empezando a generar pequeños cambios en tu sociedad, ahora sí puedes buscar instituciones como Global Shapers, que lo que hacen es fortalecer este liderazgo, conectarte con gente alrededor del mundo y hacer que tu impacto se multiplique. Una vez al año tenemos un proceso de admisión. Este año, alrededor de marzo del 2023, se abre una convocatoria. Quienes estén interesados participan en este proceso de selección, pasan de algunos filtros, entrevistas y dependiendo los perfiles son seleccionados para integrarse a la comunidad. Pero así como Global Shapers hay muchas organizaciones donde pueden participar. Cuéntanos de sus redes sociales, dónde los siguen, dónde los encuentran. Si quieren un poquito más de información, así tal cual en Google, Global Shapers Morelia te redirige a la página del Foro Económico Mundial. Si quieren ya saber en concreto qué es lo que estamos haciendo en Morelia, Instagram y Facebook, Global Shapers Morelia, y también tenemos Twitter. Excelente. Y esto que comentas, qué importante. Yo acabo de dar mi primer informe, ¿no? como diputada local y abrí mi intervención diciendo que yo creo que todos los políticos tenemos que tener sí o sí una causa, porque si no te pierdes, ¿no? Al final dicen que el que mucho abarca poco aprieta y no quiere decir que no nos interesemos en otros temas, ¿no? Claro. Yo me intereso mucho por el tema de los animales, del desarrollo urbano, otros temas, pero sí mi causa, como bien comenta, siempre han sido las niñas y los niños, porque creo si cargamos nuestras baterías en un tema, creo que podemos lograr y hacer mucho más. Yo me identifico mucho contigo, Gersain, porque sé tu historia, sé cómo has crecido. Platícanos un poco de eso, ¿no? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo dijiste, me quiero meter a la política, quiero marcar la diferencia en mi ciudad? Pues creo que no hay un
no hay un antes y un después. Es curioso porque desde que soy niño he tenido esta inquietud sin saberlo. O sea, ha sido muy natural la manera en la que de repente dices, esto no me parece y creo que podría ser mejor y quiero participar en esta área y quiero aportar un poquito más, quiero ayudar. Entonces, pues empecé en el tema de las asociaciones civiles cuando estaba en preparatoria, cuando tenía como 16 años, de una manera muy básica, yendo a plantar arbolitos, ir a limpiar un parque, ser voluntario en AMANC, después abrieron el CRIT aquí en Michoacán y después fui voluntario en uno de los programas que tenían. Entonces poco a poco vas sensibilizándote, poco a poco vas aprendiendo de qué manera puedes aportar. No todo es dinero, porque también muchas veces pensamos en que el ayudar necesita recursos. Pues los recursos también son humanos, es ayudar con tu tiempo, es invitar a tus amigos y a tu familia en que se sumen a una jornada. Y poco a poco vas, obviamente, notando que tu liderazgo y que tu impacto va aumentando, ¿no? Ya no solo eres tú, ya son 10 personas, después ya son 20, y después ya es todo un movimiento en una ciudad, y creo que es lo padre. O sea, creo que el conectar y el contagiar de buenas acciones a la gente es una de las mejores cosas que podemos hacer. Y mucha gente critica incluso que lo postees en redes sociales y dices, cuando ayudes no lo publiques porque lo que hace tu mano derecha no se tiene que enterar. Sí. Y es completamente erróneo. Yo creo que una de Yo dos... lo entendí también después de muchos años, pero sí. Completamente. Hay que hablar, hay que levantar la voz sobre lo que estamos haciendo. O sea, las cosas buenas. Las voces buenas no tienen que ser silenciosas. Al contrario, porque siempre en noticias siempre vemos cosas malas y que ya hubo asesinatos. Totalmente. Y que ya hubo esto y que está pasando esto y que hay una crisis y todo lo que escuchamos a nuestro alrededor son cosas malas. ¿Y por qué nosotros que estamos haciendo cosas buenas no tenemos voz y no damos esa amplitud? Al contrario, es una invitación a que si estás haciendo cosas positivas, lo compartes, lo grites y de esa manera vas a o incomodar a quien lo está haciendo mal o a motivar a más personas a que hagan las cosas bien también. Entonces... definitivamente hay que empezar a hacerlo. Pues muchas felicidades, Gersaín. Yo creo que con esto me gustaría cerrar, con esta reflexión que haces, el invitar a los jóvenes y a la ciudadanía en general, ¿no? Que cuando se hacen cosas buenas, las canten, ¿no? Las publiquen y que el contagiar, ¿no? Y conectar con otras personas en ese sentido positivo. Pues ya conocieron la historia de Gersaín Cástulo, un joven que así como muchos empezamos en el tema de ayudar a los demás y que ahora preside Global Shapers y que está impactando mucho en su ciudad, en su estado y en su país. Entonces, los invito a que lo sigan en redes sociales y que también sigan a Global Shapers. Y pues bueno, vamos a seguir conectando con Gersaín y con muchos líderes más en este podcast. Muchas gracias. Gracias, Gersaín. No, gracias, Dani. Y al contrario, gracias también por seguir impactando, por seguir conectando y haciendo de la política en Michoacán pues, un espacio mejor para todas y para todos. Muchas gracias, Gersaín.